Me gustaría compartir contigo una porción de la palabra, la cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8. La misma dicen así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Agabo. Aquel, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Esta palabra, la cual nosotros acabamos de leer en el libro de Hechos, capítulo 21, verso 8 en adelante, llama mi atención por varias razones, por varios puntos. Punto número 1. Vemos que un profeta le viene a hablar a otro profeta. Un profeta hablando a otro profeta. Es fácil nosotros poder identificar la palabra de cualquier hombre que venga a hablarle a un profeta. Un profeta puede identificar fácilmente la palabra, porque quien le está hablando posiblemente no es un profeta. Y posiblemente lo que esa persona diga, el profeta puede identificar claramente y rápidamente lo que está diciendo. Pero se necesita un poquito más de Dios, se necesita un poquito más de seguridad, se necesita un poquito más de profundidad cuando es un profeta que se le acerca a otro profeta. Llama mi atención, y este verso bíblico me lleva al Viejo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, donde allí hace mención de que en un momento también de Judá era muy famoso de que saliesen profetas, porque en el libro de Reyes, capítulo 13, dice que también de Judá Dios levantó a un varón, a un profeta joven, como se conoce en la historia. Y dice que cuando levantó este profeta, dice que le dice: ve a la casa de Jeroboam y dile a Jeroboam esta profecía y esta palabra, porque Jeroboam se ha levantado contra mí, y yo destruiré el altar que él ha hecho en Betel. Ese altar nosotros conocemos que en un momento él lo hizo tratando de impedir que el pueblo subiera a adorar en Jerusalén. Él hizo algo sin el conocimiento y el mandamiento de Dios. Esto es un peligro. El tú hacer algo que Dios no te ha mandado hacer es un peligro. El tú utilizar tus ideas, por más buenas que parezcan, es un peligro. Porque hay cosas que nosotros hacemos, por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin es fin de muerte, un camino de muerte. Y dice que cuando Jehová envía a este profeta joven, este profeta, por mandato de Dios, Jehová le dice que cuando él hiciese y diere la palabra y todo el acontecimiento en aquel lugar, pues a él se le prohibió que volviese por el mismo camino donde él fue, y que en ningún momento de su vida, por ninguna circunstancia, que entrara y comiera en aquel lugar. Dice que cuando este hombre llega a Jeroboam,
Dice que se levanta y dice la palabra que tenía que decir: al tal, así dice Jehová. Y las grandes cosas sucedieron. El altar fue derribado, la ceniza cayó, él dio la palabra. Pero dice que cuando él hizo todo esto, dice que Jeroboam se para y dice que cuando ve este varón hablando esta palabra, dice que le dice: prendelo. Y que cuando él levantó esa mano, dice que la mano se le quedó derecha, de tal manera que él tuvo que rogarle a ese varón diciéndole: ora, ruégale a Jehová tu Dios. Él sabía que Jehová Dios no era el Dios de Jeroboam. Jeroboam le dijo: ruégale a tu Dios para que él restaure mi mano. Dice que él oró y enseguida Jehová le restauró su mano y su mano volvió de nuevo a ser como era antes. Pero lo que llama mi atención, y por qué me voy a al Viejo Testamento y me voy a este verso, es que dice que allí moraba un viejo profeta. Y este viejo profeta, escuchando las palabras que uno de sus hijos le contaron de lo que pasó, dice que cuando él escuchó esta palabra, le preguntó por dónde se fue el profeta. Dice que cuando le dijo esta palabra, le dice: ve, ensillame el asno. Y dice que salió tras él. Dice que cuando salió, lo encontró debajo de una encina sentado. Y cuando empezó a hablar: eres tú el profeta que dijo tales palabras, fuiste tú el que viniste a hacer todo lo que Jehová te mandó a hacer. Sí, soy yo. Entonces él le dijo: oye lo que te voy a decir, ve conmigo, posa nuevamente en mi casa para que coma pan y beba agua allí conmigo. Él dijo: no, espérate, es que yo no puedo comer allí en tu casa, porque por mandato de Jehová se me ha dicho que no vuelva por el mismo camino y tampoco que entre en casa y coma y beba. Este es uno de los peligros más grandes que puede correr cualquier hombre o mujer de Dios: revelar los secretos que Jehová te ha dado, que son para ti. El tú revelarlo a otro, posiblemente es lo mismo que el diablo, los demonios van a utilizar para hacerte la guerra, para volver la palabra que Jehová ha dicho hacia el suelo. Ten cuidado con la palabra que Jehová ha puesto en tu boca. Cuidado con el secretito que tú has recibido de parte de Dios. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dicho? Hay un mandato que muchas veces Jehová te da, y es para que tú hagas como aquel profeta. Él hizo el mandato de Jehová de quebrantar aquel altar y dar la palabra. Pero había una palabra y un mandamiento que era directamente para el profeta, y era que no volviera por el camino. Pero cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos, nos encontramos que hay otro profeta hablándole a otro profeta. En el libro de Reyes dice que el profeta viejo le habló una mentira al profeta joven. Escucha esto es profundo, esto es poderoso. Y la palabra que el profeta viejo le dice: un ángel se me apareció y me dijo. Señores, aquí entra uno de los puntos y uno de los misterios que tenemos que nosotros como hombres y mujeres de Dios tener bien claro. La palabra que Jehová dice, ningún ángel, ni siquiera el Espíritu Santo, ni siquiera Jesús de Nazaret la vas a quebrantar, porque cuando Jehová dice una palabra, el Espíritu Santo la sella, el Hijo también la sella, y los ángeles también sellan la palabra que Jehová le da. ¿Sabe por qué? Porque es que Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, óyeme, para que mienta. Dice que un ángel le dijo una palabra. Parece que el profeta joven estaba medio cruz. Parece que el profeta joven no conocía mucho los secretos de Jehová. Dice que el profeta joven, ¿sabe lo que hizo? Que volvió y comió. Entonces, la palabra que Jehová le dio, él la cambió por una palabra que otro profeta le está dando, que fue un ángel que se la dio al otro profeta. Ten cuidado con lo que Dios te ha dicho. Ten cuidado con esa palabra que ha salido de la boca de Dios. Ten cuidado con la palabra que sale del Espíritu Santo hacia ti. Que no venga nadie, ningún otro profeta, a decirte que fue un ángel que le habló. Cuidado con eso. Eso me huele a engaño y me huele a peligro. Entonces, cuando nosotros venimos al libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8 en adelante, dice que Pablo entra a la casa de Felipe, el evangelista. Llama mi atención la vida de este evangelista. Este era un hombre que tenía organizada su casa, organizada su familia. Dice que tenía 4 hijas y las 4 hijas profetizaban. Nadie profetiza si no es por el Espíritu Santo.
Estas hijas de Felipe profetizaban, y eso me da a entender que ellas tenían el Espíritu Santo. Nadie puede profetizar si no es por el Espíritu Santo. Dice que yo, estando allí en la casa de Felipe, pasaron unos días, pero que descendió de Judá un profeta llamado Agabo. Y cuando este profeta llamado Agabo llega a la casa de Felipe, dice que cuando él entra, él fue a ver a Pablo y a los que con él andaban. Dice que cuando él tomó el cinto de Pablo, dice que se lo ató en los pies y se lo ató en la mano. Y dijo, así dice el Espíritu Santo. Estaba hablando mentira el profeta Agabo. No, él estaba hablando verdad. ¿Le había revelado el Espíritu Santo? Sí, le había revelado el Espíritu Santo. Él dijo, así dice el Espíritu Santo. Este profeta no viene diciendo así me dice un ángel. Este profeta está diciendo así me dice el Espíritu Santo. Que el dueño de este cinto lo están esperando en Jerusalén para atarlo, para ser entregado a los gentiles. Pero dice el escritor aquí que ellos le rogaron a Pablo diciéndole, presta atención a esto, rogándole a Pablo que no fuese a Jerusalén para que no lo mataran. Dice que Pablo habla y dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacer llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Es interesante porque es que Pablo está dando unos códigos, Pablo está dando unos misterios, Pablo está dando aquí una enseñanza profunda del Espíritu Santo. El profeta Agabo habló por el Espíritu Santo. Sí, era verdad. Fue así la palabra que el profeta Agabo dijo por el Espíritu Santo. Era verdad todo lo que él habló por su palabra. Ahora, había algo que Pablo tenía claro y es lo que quiero que nosotros tengamos claro a través de este mensaje. Es una palabra profunda, una palabra que nos va a abrir a nosotros el entendimiento espiritual para no ser engañado por otro profeta o por otra palabra que venga de parte de Dios. Hay palabras que vienen de parte de Dios, pero hay algo que tú tienes que tener claro. Es lo que Dios te ha dicho a ti. Hay un secreto que Pablo tenía. Hay un secretito que Pablo no había revelado. Era que Pablo sabía que era lo próximo. ¿Cuál era el próximo paso que él iba a dar? Y el tú conocer cuál es el próximo paso, y no solamente eso, sino mantenerlo en silencio y no revelárselo a los que caminan contigo y no revelárselo al aire, porque cuando tú abres tu boca, los demonios escuchan, los demonios saben. Entonces utiliza multitudes de formas para tratar de desviarte del propósito. Más cuando tú sabes, cuando el diablo sabe hacia dónde tú vas y qué tú portas y qué tú tienes de parte de Dios. El diablo sabe que cuando tú abriste tu boca y tú dijiste me voy de este lugar hacia otro, él sabe que es lo próximo que viene. El diablo se levanta, los demonios se riegan y hacen multitudes de estrategias para tratar de detener el plan y el propósito que Dios tiene contigo en ese lugar. Pero Pablo sabía pelear guerras espirituales. Tenemos que aprender del apóstol Pablo. Tenemos que aprender de los misterios que este hombre portaba.
dice que Pablo tenía un secreto y él dijo algo. Él lo dijo: varones, ¿qué es lo que ustedes hacen llorando? ¿Qué es lo que ustedes hacen entristeciendo mi corazón? Ustedes no saben que cuando ustedes están llorando pidiéndome estas cosas me entristecen. ¿Saben por qué? Porque lo próximo que Dios me ha dicho, ustedes, yo no se lo he dicho, yo no lo he contado. Lo próximo es que yo tengo que subir a Jerusalén. Es necesario que yo suba a Jerusalén. El Espíritu Santo me ha guiado para que yo suba. Oye bien lo que Pablo le está diciendo. Dice: yo no solamente estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, yo estoy dispuesto a morir por causa del Señor Jesús. Aquí es donde se cumple la palabra que el apóstol Pablo dijo: ahora no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí. El apóstol Pablo estaba claro cuál fue su misión en esta tierra. Y hasta que nosotros no alineamos la palabra de Dios en nuestra vida, lo que va a pasar en nuestra vida es que vamos a tener estorbo en el camino. Cuando nosotros no nos alineamos al plan y el propósito de Dios en nuestra vida, pasa algo. Y es que en el camino posiblemente se nos haga mal algo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo estaba claro que era lo próximo que venía. El apóstol Pablo estaba claro de cuál era el próximo paso que venía. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo estaba tan dispuesto, tenía tanto de Dios por dentro, que sabía que ya lo que él hablaba no era lo importante, era lo que Dios hablaba a través de él. El apóstol Pablo murió él para que Cristo vivificara en su vida. Y no simplemente nos lo decía con palabras, nos lo decía con hecho. Es tiempo de que alineemos y que abramos nuestros oídos espirituales y sobre todo estemos atentos a las palabras que Jehová te ha dicho, las palabras que Dios te ha susurrado. Punto número 1, cuidado con revelar el mandamiento que se te ha dado a ti. Tú puedes revelar el mandamiento que Dios te ha dado para que tú vayas y hagas en algún lugar. Pero el que Dios te dio a ti no lo revele, que posiblemente aparezca un profeta viejo simbolizando a los demonios, simbolizando a Satanás, y venga y robe por tú estar abriendo la boca y revelando qué secreto Dios te ha dicho que no haga. Ten cuidado con eso. Por eso Pablo salió victorioso cuando un profeta le habló a otro profeta. Porque él sabía el secretito que tenía por dentro que no había sido revelado. Eso es saber pelear guerras espirituales. El apóstol Pablo era profundo. Profundo. Tenía unos oídos profundamente abiertos. Un conocimiento profundo del Espíritu Santo. Pablo no solamente fue lleno del Espíritu Santo. Pablo caminaba 24/7 con el Espíritu Santo. Pablo escuchaba a cada segundo la voz del Espíritu Santo. En un momento ellos salieron en su caminata, en su misión de viaje en viaje, y el Espíritu Santo, cuando ellos iban de camino a un lugar, el Espíritu Santo le dijo: no, ustedes van a pasar, pero no prediquen. El Espíritu Santo se lo prohibió. Eso indica que él tenía unos oídos agudizados, unos oídos entrenados para escuchar la palabra del Espíritu Santo. Y es necesario que la iglesia, que los hombres y mujeres de Dios, empecemos nuevamente a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Qué tan importante fue la palabra que Jesús dijo? Conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces yo enviaré al Consolador. Es necesario
nosotros estar 24/7 pendientes, haciendo amistad, intimando con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se va a encargar de darnos la grande victoria a nosotros, porque es que nosotros vamos a estar caminando 24/7, llevando la palabra, llevando el mensaje, la misión de Dios en nuestra vida, pero vamos a ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. El que tú tengas los oídos abiertos, pendiente a lo que el Espíritu Santo está diciendo, hará que grande victoria tú obtengas en tu caminar diario. Ten cuidado con escuchar tu propia voz. Ten cuidado con prestarle oído a palabras que vengan por ahí y tú no consultar con el Espíritu Santo. Ten cuidado que si la palabra te la dio el Espíritu Santo, fue el mismo Dios que te la dio. Fue el mismo Jesús que te la dio. Nadie que venga por ahí diciendo que fue un ángel, ten cuidado con eso. Que eso me huele a engaño, me huele a peligro. Estas palabras son poderosas. Es necesario tener estos códigos que el apóstol Pablo ha revelado a través de esto. ¿Qué es lo que ustedes hacen llorando? No me entristecan, mi corazón me lo están entristeciendo llorando. Señores, yo no estoy dispuesto simplemente a ser atado en Jerusalén. Yo estoy dispuesto a morir por causa del Señor Jesús. Solamente el hombre y la mujer que tiene al Espíritu Santo por dentro, que ha sido lleno, rebosado por el Espíritu Santo, puede decir esta palabra que el apóstol Pablo dijo. Porque es que cuando tú has sido lleno del Espíritu Santo, ya tú no estás lleno de ti, ahora tú estás lleno de Dios. Ahora es Dios que camina con tus pies. Ahora es Dios que habla por tu boca. Ahora es Dios que está hablando, mirando por tus ojos, escuchando por tus oídos. Somos simplemente vaso e instrumento. Es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te bendigo, te exalto, Espíritu Santo, gracias por esta tu palabra. Gracias por tú hablar en esta preciosa hora. Gracias por esta palabra que tú has dicho, por esta enseñanza poderosa que tú me has dado aún a mí. Ayúdame a tener mis ojos abiertos, mis oídos abiertos a escuchar tu palabra. No deje de hablar a mi vida nunca. No deje de hablar a las personas que están escuchando este mensaje. Espíritu Santo, glorifícate de manera poderosa. Sana a los que están enfermos. Aún traspasa, Señor, por esa bocina y por esa pantalla y toca al que está escuchando esta palabra y sánale si está enfermo. Libértale si está atado. Libértalo cautivo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. A obra maravillosa, Señor, a todo aquel que escuche esta palabra. Ábrele el entendimiento, los oídos, a todo aquel que escucha esta tu palabra. Espíritu Santo, glorifícate de manera poderosa. Sigue levantando hombres y mujeres en diferentes lugares que tengan hambre y sed de ti, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por el Espíritu. Gracias, Jesús, por el Espíritu Santo que está sobre esta tierra para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para recordarnos todas aquellas palabras que tú has dicho. Gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te guarde.